Tadasana, la postura de la montaña, y cómo la podemos relacionar con los versos del Bhagavad Gita. Tadasana, que también se puede llamar como Samastiti, implica una asana de yoga en la que nos mantenemos firmes y erguidos, como una montaña inquebrantable. De hecho, Tada significa montaña. Quienes practican Tadasana pueden reflexionar o meditar sobre estas mismas cualidades de la montaña. Imaginaros una montaña: quietud, estabilidad, equilibrio, fortaleza. Y todo ello está ampliamente recogido en el Bhagavad Gita y también en Patanjali. Hay una historia que relaciona al sabio Narada y al señor Brahma hablando sobre los beneficios de practicar Tadasana. Narada es un dios sabio y narrador de historias, es portador de sabiduría, es uno de los hijos creados por la mente de Brahma, el dios creador de la tríada hinduista. Narada, durante uno de sus viajes al Himalaya, conoce a tres personas comunes expertas en el conocimiento médico, el canto y el tiro con arco. Y de ahí empezar una serie de aprendizaje. Hay un verso del Gita que dice: de los grandes sabios yo soy Brigu, uno de los antiguos rishis. De las palabras soy la única sílaba Om. De los sacrificios soy el sacrificio de Japa. De lo inamovible yo soy el Himalaya. El monte Kailash es una montaña sagrada en el oeste del Tíbet. Es la cuna de la creación y el hábitat de Shiva. Personas de todo el mundo peregrinan a esta montaña sagrada. Tiene dos lagos, uno con forma de sol y el otro con forma de luna creciente. Y estos lagos simbolizan dos fuertes: Ja, el sol, y Ta, la luna. Y de ahí el Hatha Yoga. Por tanto, la práctica del Hatha Yoga ayuda a crear un equilibrio entre estas dos energías opuestas. Soy Pedro Arnonell. Si deseas más información sobre cómo armonizar las asanas de yoga con los versos del Bhagavad Gita y de los Yoga Sutras de Patanjali, considerarás seguir la formación Espiritualización de Asanas con el Bhagavad Gita. Este vídeo contiene un resumen muy pequeño de la asignatura. En los materiales de estudio encontrarás mucha más información sobre cómo espiritualizar Tadasana. Si te gusta este vídeo, compártelo con quien quieras y suscríbete. Bueno, vamos a ver cómo podemos relacionar Tadasana con el Bhagavad Gita. De alguna forma, esta Tadasana es la base de todas las posturas de pie en yoga. A primera vista puede parecer simple, pero su poder precisamente radica en la presencia, la quietud y la conciencia plena, es decir, la estabilidad mental y física. Estas cualidades están profundamente relacionadas con las enseñanzas del Gita, especialmente con conceptos como la estabilidad interior, el desapego, la ecuanimidad mental y el Swadharma, el deber personal. Perdón, es una postura de firmeza, atención y estabilidad, como una montaña sólida cuando está delante de las tormentas. Cuando hay vientos, vendavales, la tormenta permanece fija y estable. Esta postura nos enseña a estar presentes, sin mover, al igual que lo hace la montaña en la tormenta, y a hacerlo en cuerpo y mente, que es exactamente lo que Krishna le pide a Arjuna cuando éste se niega a luchar, y Krishna le va a decir: mantente firme en tu Dharma, lucha por tu Dharma, levántate y actúa. Hay muchos versos del Gita que podríamos utilizar y en este pequeño video de resumen haremos un par o dos. Y en Tadasana buscamos, como hemos dicho, esta inmovilidad, estabilidad mental y física. Tadasana se convierte en una meditación de alguna forma en pie, donde desarrollamos la ecuanimidad. Y ese es uno de los conceptos claves del Gita, el yoga de la ecuanimidad, equilibrio ante el éxito y el fracaso, el frío o el calor. La mente del yoga y meditación se compara con una luz constante mantenida en un lugar sin viento. Y hay un verso precioso del capítulo 6 del Gita, del yoga de la meditación, que dice: así como una vela no flamea en un lugar sin viento, así la mente disciplinada de un yogi permanece firme en la meditación sobre el Supremo. Fíjate la postura esta que acaba de escribir Krishna con una vela, ¿no? Como la vela, la mente del yogi resplandece con la luz del conocimiento, que es la esencia del Gita.
las ventanas que abren los sentidos a través de los cuales el mundo objetivo penetra en nuestra mente, causando destrucción y desestabilidad, se cierran con un perfecto autocontrol y así la mente permanece estable y firme en la meditación. Os quería comentar leer una reflexión de Ramakrishna. Decía, a menos que la mente se vuelva firme, no puede haber yoga. Es el viento de la mundanalidad lo que siempre perturba la mente, similar a la llama de una vela. Si la llama no se mueve en absoluto, entonces se dice que uno ha alcanzado el yoga. Fijaros qué paralelismos con el verso que os he leído anteriormente del Gita. También podemos representar Tadasana con el concepto del Dharma y el famoso verso 247 que tienes derecho a actuar, a realizar tu deber, pero no a los frutos de los resultados. Permanecer con atención, con concentración en esta postura es una práctica de acción desapegada, sin apego por los resultados. No hay un objetivo externo que alcanzar, sino una invitación a estar donde estás, con conciencia plena. Así como Arjuna debe cumplir con su Dharma sin buscar recompensa, en Tadasana simplemente estamos firmes y conscientes. También podríamos utilizar para esta postura el concepto de ecuanimidad mental. Ya lo hemos comentado, pero es permanece ecuánime ante el éxito y el fracaso. Tal ecuanimidad se llama yoga, el 248. Y aunque parezca fácil, Tadasana requiere atención constante, la relajación, la respiración y también el equilibrio. La mente puede divagar, como decía Arjuna, que la mente es tan difícil de controlar como el viento. Pero aquí se practica el yoga como un estado de equilibrio ante las fluctuaciones del cuerpo y la mente. Y también podríamos relacionarlo con la fortaleza interna. Y os leo otro capítulo del Gita que dice, uno debe elevarse a sí mismo por el propio ser, no debe degradarse. Uno es su propio amigo o enemigo. Esta postura, Tadasana, aunque estática, invita a tomar responsabilidad de nuestro cuerpo, mente y la energía que estamos consumiendo. Nos recuerda que la práctica es interna y que la verdadera fuerza es silenciosa, como una montaña, y sobre todo como una montaña ante una tormenta. Muchísimas gracias. Recordad que esto es solo un breve resumen. Namaste.